Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. En esta lista de reproducción voy a mostrar la forma de resolver los 45 ejercicios y problemas enunciados en el Cálculo de Leighton, séptima edición, en el capítulo 2.10 sobre tasas de variación relacionadas. En este primer video voy a resolver los ejercicios 1 a 4. Ejercicio 1. Si 2x más 3y es igual a 8 y la derivada de y respecto a t es igual a 2, obtenga la derivada de x respecto a t. Aquí tenemos una ecuación que involucra las variables x y y. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio, de la solución de este ejercicio, el enunciado pide que se halle la derivada de ambas variables, que se halle la derivada de la x respecto de la t, y se da la tasa de variación de y respecto a t. Así que para obtener términos que contengan factores de y sobre dt y de x sobre dt, debemos derivar ambos lados de esta ecuación respecto a esta tercera variable t. Aquí lo indicamos. En el miembro izquierdo vamos a derivar esta suma, 2x más 3y. Y en el miembro derecho vamos a derivar la constante 8. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Aquí para derivar primero debemos aplicar la regla de la suma y luego la regla de la cadena, porque nosotros estamos derivando respecto a t, no respecto a x o respecto a y. Entonces derivamos el primer sumando, la derivada de 2x es 2 por la derivada de x respecto a t, más la derivada de 3y es 3 por la derivada de y respecto a t, y esto es igual a 0. Nosotros debemos obtener el valor de la derivada de x respecto a t, entonces debemos despejarla. Antes de reemplazar este factor por su valor numérico, que es 2, entonces primero pasamos este término al otro lado a restar y después el factor 2 lo pasamos a dividir, y la derivada de y respecto a t, o sea la tasa de variación de y respecto a la variable t, es 2. Entonces aquí lo sustituimos y luego cancelamos este factor que está multiplicando arriba con este que está multiplicando abajo en el denominador. Por lo tanto, la tasa de variación de x respecto a t es igual a menos 3, cuando la y está variando respecto a t en 2 unidades. Ejercicio número 2, aquí nos dan si x sobre y es igual a 10 y la derivada de x respecto a t es igual a menos 5, obtenga la derivada de y respecto a t. Debemos encontrar estos términos que tengan la derivada de x respecto a t y la derivada de y respecto a t. Así que, antes que nada, debemos derivar respecto a t ambos lados de esta ecuación. Aquí lo indicamos. Aquí en el miembro izquierdo tenemos la derivada de un cociente de variables. Y en el miembro derecho tenemos la derivada de una constante. La derivada de la constante es 0. Y para derivar aquí el miembro izquierdo debemos aplicar la regla del cociente. Entonces al comenzar a derivar escribimos el denominador y este que está aquí al cuadrado. Y en el numerador la derivada del numerador que se deja indicada por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y esto es 0 cuando el numerador es igual a 0. Y por supuesto, la y tiene que ser distinta de 0 para que esto tenga sentido. Ahora debemos despejar dy sobre dt, que está por acá. O sea, la derivada de y respecto a t. Primero pasamos ese término al otro lado a restar. Y luego este factor a dividir. Y aplicamos la ley de los signos, menos por menos da más. A continuación despejamos
perdón, ya tenemos despejada la derivada de y respecto a t, ahora vamos a sustituir los valores numéricos. Esto es el valor numérico de y, el valor numérico de x y el valor numérico de la derivada de x respecto a t. Este es menos 5. Y aquí en el enunciado no tenemos el valor numérico de la x y el valor numérico de la y, pero tenemos el valor numérico de x sobre y. Y en este paso tenemos y sobre x. Entonces, a partir de x sobre y podemos obtener y sobre x aplicando las propiedades de las fracciones. Entonces podemos invertir en ambos lados de la igualdad el numerador con el denominador. Entonces escribimos primero y sobre x. O sea, la y aquí era el denominador y ahora pasa a ser numerador. La x era numerador y pasa a ser denominador. Y simultáneamente se tiene que hacer lo mismo con el miembro derecho del igual. Entonces con 10 y va a quedar un décimo. Entonces y sobre x es igual a un décimo. Por último, simplificamos aquí, más por menos da menos, y sacamos quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2. De tal manera que la derivada respecto a t de la variable y es igual a menos un medio. Ahora hagamos el ejercicio número 3. En este ejercicio tiene que si el producto de x por y es igual a 20 y la derivada de la variable y respecto a t es igual a 10, hay que encontrar la derivada de x respecto a t, cuando x es igual a 2. Antes que nada debemos derivar respecto a la variable t ambos lados de esta ecuación. Aquí lo mostramos. Y aquí ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de un producto de variables. Entonces para derivar se aplica la regla del producto. Y aquí en el miembro derecho tenemos la derivada de una constante, que es 0. ¿Y qué dice la regla de la derivada de un producto? Que derivamos el primer factor, aquí está indicado, estamos derivando respecto a t, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Se deja indicado porque nosotros, aunque x y y están dados en términos de la t, se supone, no sabemos cuál es esa función, entonces lo dejamos así indicado. Ahora hay que despejar de x sobre dt. Primero pasamos todo este término al otro lado a restar. Y a continuación, este y que está multiplicando en el miembro izquierdo pasaría a dividir todo el miembro derecho. Ahora lo que sigue es cambiar cada letra por su respectivo valor numérico. Aquí tenemos que la derivada y respecto a t es 10, te lo cambiamos por 10, este factor. Y aquí se tiene que x por y es igual a 20, pero aquí tenemos es x sobre y. Entonces pasamos... Claro que no, aquí tenemos que el valor de la x es igual a 2, entonces aquí cambiamos la x por 2. Y cuando la x vale 2, la y debe valer 10, porque 2 por 10 es igual a 20. Entonces, x2, y igual a 10, y la derivada de y respecto a t igual a 10. Ahora cancelamos este 10 con este 10 y nos queda menos 2. Así que la derivada de x respecto a t, cuando x es igual a 2, de la relación x por y igual a 20, y cuando la derivada de y respecto a t es igual a 10, es de menos 2. Problema 4. Si 2 por seno de x más 4 por seno de y es igual a 3 y la derivada de y respecto a t es igual a 3, obtenga la derivada de x respecto a t en este punto. En el punto cuando la x es pi sextos y cuando la y es pi tercios o un tercio de pi. Derivamos ambos lados de la igualdad respecto a t. Lo dejamos aquí indicado. La derivada de una constante es 0. Aquí la derivada de 2 seno de x es 2 por coseno de x y por la derivada de x respecto a t. Hay que aplicar la regla de la cadena, porque se está derivando respecto a una letra distinta de la que están formados los términos, aunque cada uno de esos términos son funciones de t, de esa tercera variable.
Ahora derivemos este sumando. La derivada de 4 coseno de y es 4 por menos seno de y. Y por la derivada de y respecto a t. Aquí se da la derivada de y respecto a t, que es 3. Y se pide obtener dx sobre dt. Entonces debemos despejarlo a partir de acá. Primero pasamos este término a sumar al otro lado. Claro que antes de ello observamos que podemos dividir cada uno de los términos de esta ecuación entre 2. Al dividir este término entre 2, pues queda un coseno de x por dx sobre dt. Y aquí va a quedar este factor menos 2. Entonces lo pasamos a sumar y luego pasamos coseno de x, que está aquí multiplicando, al otro lado a dividir. En este caso, cuando ya tenemos esto despejado, reemplazamos cada variable por su respectivo valor numérico. Aquí tenemos que la derivada de y respecto a t es 3, entonces lo cambiamos. Y la y es pi tercios, la x pi sextos. Aquí 2 por 3, pues me da 6. Seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2 y coseno de pi sextos es igual a raíz de 3 sobre 2. Recordemos que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Estos dos ángulos son complementarios, por eso es que aquí da igual. Ahora se cancelan y se obtiene que la derivada de x respecto a t es igual a 6 unidades. Así concluye la solución de estos 4 primeros ejercicios. En el próximo video voy a resolver los ejercicios del 5 al 8.